Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church, campus o celebración en español. ¿Qué les parece? Somos una iglesia para toda la familia, somos una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y estoy emocionado, sí. Estoy emocionado por la palabra de Dios, pero también porque esta noche voy a comer pan de jamón y lomito. Eso no se come todo el año. Emocionado porque hoy continuamos nuestra serie de enseñanza, la cual hemos llamado Navidad en River Oaks. Dios hecho ¿qué? Hombre. Dios hecho hombre. Iglesia, el hecho de que el Hijo de Dios, del Dios infinito, del Dios omnipotente, del Dios eterno, del Dios omnipresente, se hizo hombre en la persona de Cristo y se unió a una naturaleza humana para siempre, seguirá siendo por toda la eternidad como el más profundo milagro y el más profundo misterio del universo. Colosenses 2:9 afirma, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y la pregunta que estamos respondiendo es, ¿por qué toda la molestia de Dios omnipresente, todopoderoso en convertirse humano? ¿Por qué toda la molestia? Y antes de continuar respondiendo a esta pregunta, quiero responder a otra pregunta muy importante para la Navidad. Una pregunta que le va a ayudar mucho a usted. Y espero que algunos de ustedes se sepan la respuesta porque va a ser de mucho beneficio. Y es, ¿qué le regaló Batman a su mamá en Navidad? ¿Qué le regaló Batman? Por aquí dijeron batimóvil, pero está incorrecta esa respuesta. Una batidora, para que sepa, ¿ok? Una batidora. ¿Por qué toda la molestia de Dios en convertirse en humano? Y 2 semanas atrás vimos que Dios se convirtió humano para salvarnos del castigo eterno de Dios en el infierno y darnos la oportunidad de mejor experimentar su bendición y vida eterna. ¿Por qué toda la molestia de un Dios todopoderoso en convertirse en humano? Hace 2 semanas vimos que Dios se convirtió humano para interceder por los pecados de la humanidad ante el Padre, debido a que Satanás está constantemente acusándonos. Pero gracias a Jesús, sus acusaciones son desmanteladas al instante. Hace 2 semanas vimos que Dios se convirtió humano para cargar con nuestros pecados y cargar la maldición de nuestras fechorías al morir en nuestro lugar, pagando así la pena que usted y yo merecemos y satisfaciendo así la justicia de Dios. Y la semana pasada, con las palabras del siervo Magdiel, vimos que Dios se convirtió humano para experimentar la vida humana, experimentar el dolor humano. Experimentar qué es ser humano. Vimos la semana pasada que Dios se hizo humano para poner el ejemplo de cómo vencer la tentación y para resolver tu eternidad y mi eternidad. Porque la verdad es que todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. En el infierno o en el cielo. Y lo que hará toda la diferencia es cuál es tu relación con Jesús. ¿Es solo un buen maestro, un profeta o es tu Salvador y Señor? Es algo que todo ser humano va a tener que responder en esta vida, porque en esta vida es donde se decide. Así que feliz Navidad, porque Dios se hizo humano para resolver tu eternidad. Entonces, pastor, ¿por qué toda la molestia de Dios en convertirse humano? Dios se hizo humano para derrotar el poder del pecado y de la muerte. Dios se hizo humano para derrotar el poder del pecado y de la muerte. Jesús derrotó el poder del pecado al vivir una vida perfecta y derrotó el poder de la muerte, de la muerte al resucitar de entre los muertos.
feliz Navidad. Los quiero llevar a Romanos capítulo 6, versículos 5 al 23, una palabra puro poder. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, cuando usted pone su fe en Jesús, también seremos, ¿qué? Resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera, ¿qué? Su poder en nuestra vida. Ya no somos, ¿qué? Esclavos del pecado. Dile al que está a tu lado, ya tú no eres esclavo del pecado si eres un seguidor de Jesús. Fue bastante que decir, ¿no? Al que está a tu lado. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo sabemos que también, ¿qué? Viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá ¿a qué? A morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre quién. Sobre Él. Hablando de Cristo, sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando Él murió, hablando de Jesús, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de ¿quién? Cristo Jesús. No permitan que el pecado ¿qué? Controle. ¿Y quién es el que no debe permitir? Correcto. No permita que el pecado controle la manera que viven, en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Sigue diciendo la palabra de Dios. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, ¿qué? Entréguense. ¿Cómo? Completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y créanme que cuando les digo que cuando usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, no va a tener una vida perfecta, pero sí va a tener una vida nueva, buscando la perfección de Jesús. Sigue diciendo el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no, gracias hermano. Sigue diciendo, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que ¿qué? Decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos ¿de qué? De la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender, acuérdense que este es Pablo escribiendo. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben ¿qué? Entregarse ¿cómo? Como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Recuerden que hace unas semanas atrás les dije que somos esclavos. ¿Somos esclavos al pecado o somos esclavos de Jesús para tener una vida recta? Pero siempre seremos esclavos de alguien. Usted decide. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. ¿Cuántos están avergonzados de algunas cosas que solíamos hacer? Yo sí. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos ¿de quién? De Dios. Ahora hacen las cosas que llevan ¿a qué? A la santidad y que dan como resultado ¿qué? La vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero ¿el qué? El feliz Navidad, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio ¿de quién? Cristo Jesús, ¿quién? Nuestro Señor. No sé si le dije feliz Navidad, hermano.
Iglesia, si te consideras seguidor de Jesús, ya no eres esclavo de tu naturaleza pecaminosa. La vas a tener hasta que no obtengas el cuerpo glorificado. Vas a tener una naturaleza pecaminosa, pero ya no eres esclavo. El poder y la penalidad del pecado murieron con Cristo en la cruz. Ahora tú puedes decidir diariamente vivir para Cristo. Y la pregunta es, ¿qué hábitos y costumbres necesitas desechar para vivir para Cristo? ¿Qué hábitos y costumbres necesitas desechar? ¿Qué nuevos hábitos y nuevas costumbres necesitas desarrollar para que te lleven a vivir en santidad? Iglesia, debido a que Cristo murió y resucitó, tú no tienes que temerle a la muerte. Un cristiano debe respetar la muerte, pero no tenerle miedo. Y esta verdad nos debería llevar a disfrutar de la comunión con Él y desear hacer la voluntad de Dios. Esta verdad también debería afectar todas nuestras actividades diarias, como el trabajo, el tiempo libre, la adoración, el estudio bíblico, la oración, el cómo respondemos a las circunstancias de la vida. El saber que Jesús resucitó y que soy un seguidor de Jesús y que no debo temerle a la muerte, esto me debería llevar a amar a otros, a amar a mis familiares, a amar a mi prójimo. Porque cuando sabes que no hay que temerle a la muerte, experimentamos un nuevo vigor y una nueva emoción en la vida diaria. Y con esto deseo terminar con un último comentario. Dios es amor y es la fuente del único y verdadero amor. Al que le estamos cantando los domingos, al que le oramos los martes, Él es amor. Dios es amor y es la fuente del único y verdadero amor. Dios se hizo humano para venir y derrotar el poder del pecado y de la muerte por amor a ti, por amor a mí. Y Juan, queriendo comunicar lo que él vio y experimentó mientras estuvo con Jesús, mire lo que él registra en 1 Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Lo siguiente: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Juan, después de haber pasado un mínimo de 3 años con Jesús, llegó a esa conclusión. Y Pablo, reconociendo que era un gran pecador, entendió la verdad del amor de Dios cuando escribió en Romanos 5:8 lo siguiente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. River Oaks, Dios te ama exuberantemente. Dios te ama exuberantemente. Yo no sé si tu último pastor te ama exuberantemente, pero Dios sí. Dios te ama exuberantemente. Y tal vez no lo creas por lo que has pasado, tal vez no lo creas por lo que estás pasando, y tal vez te cueste creer, debido a que has tenido un pasado o tienes un presente caracterizado por pecado y decisiones destructivas, y tal vez tú no lo creas porque has sido despreciado por un padre o por alguien que debió amarte, y tal vez tú no lo creas por las cosas que te han enseñado o las cosas que estás asumiendo de Dios. Pero estás totalmente equivocado, porque Dios te ama exuberantemente. Mire lo que Pablo afirma en Romanos 8, versículo 38 al 39.
Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Usted sabe que Pablo era Saulo de Tarso? ¿Cuántos sabían eso? Él perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro con Jesús. Y mire lo que dice, estaba convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Feliz Navidad, hermano. Y Jesús, Dios hombre, afirma en Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que, ¿qué? Dio. Porque cuando uno ama, uno da. Dio a su único hijo para que todo el que, ¿qué? Crea en él, no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Iglesia, ¿te has sentido solo? Iglesia, ¿te has sentido perturbado? ¿Te has sentido tal vez no amado? ¿Te has sentido tergiversado o incomprendido? ¿Será que te has sentido ignorado y dado por sentado? ¿Te has sentido quebrantado? ¿Te cuesta encontrar razones para continuar en la vida? ¿Te preguntas si vale la pena? ¿Será que te han invadido las olas de soledad, de desánimo? ¿No sabes a dónde correr? ¿No sabes a dónde esconderte? Déjame decirte que no te desanimes, no te desanimes, no te desanimes. Has sido bendecido con el amor de tu Padre Celestial. Dios te ama exuberantemente. Iglesia, Jesús, Dios hecho hombre, viene a ti en gracia para consolar, fortalecer, animar y restaurar tu vida. Su amor hacia ti es tierno y es un amor fiel. Jesús está cerca de ti cuando parece que nadie más lo está. Jesús cuida de ti cuando nadie más lo hará. Jesús sana tus heridas cuando nadie a tu alrededor parezca no ver lo herido que estás. Jesús viene a ti como un dador de vida. Cuando tu esperanza se desvanece y tu fe es débil, Él no se impacienta ni se frustra. Su hermosa misericordia sopla vida a tu corazón y vitalidad a tu alma. Jesús es lento para la ira y grande en misericordia. Jesús es la fuente de toda verdadera compasión. Jesús es el Padre de la consolación. Jesús es un tierno sumo sacerdote que se conmueve de nuestra debilidad y nos ofrece la misericordia y el amor que tanto tú y yo necesitamos diariamente para continuar en esta vida. Amén. River Oaks. La vida es dura, hermano. Hay momentos, créame, que la mayoría de la vida es tremenda, es calidad. Pero es dura también. La gente puede ser cruel, no sé si se ha dado de cuenta. Y hay momentos en los que te dejan solo. La familia, la gente, los mismos cristianos. Pero nunca estás completamente solo porque tu Padre Celestial está contigo con tierno amor restaurador. Y muchos aquí ya lo saben. Iglesia, Jesús, Dios hecho hombre, vino para derrotar el poder del pecado y el poder de la muerte. Y la pregunta clave es, ¿has reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? Y la pregunta es, ¿has invitado a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador?
Iglesia, lo que te alejará del pecado destructor en tu vida no es más reglas, pero sí más relación con Jesús. Cuando caminas con Jesús te alejas del pecado y te acercas a la santidad. Y la pregunta es, ¿estás caminando con Jesús? ¿O solo lo buscas cuando necesitas algo? ¿Estás caminando con Jesús realmente? Iglesia, no estés tan enfocado en saber a dónde vas y mejor enfócate con quién vas. Camina con Jesús. Porque cuando caminas con Jesús terminarás yendo y estando donde necesitas ir y estar. Y la manera más efectiva de diariamente caminar con Jesús es arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados, recibiendo su perdón y obedeciendo sus mandatos. Jesús mismo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. River Oaks. La más grande motivación que un cristiano debe tener en caminar con Dios no debe ser el temor de lo que Dios me pueda hacer, pero sí el amor de lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. No debe ser el miedo de que Dios castiga, pero sí el amor de que ya Dios fue castigado en mi lugar por mis pecados. Feliz Navidad. Entonces, pastor, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿Por qué celebrar la Navidad? Mano, por primera vez en 33 años que yo tengo en este país, puse luces en mis arbolitos afuera. Se ve hermoso. Creo que el próximo año voy a poner más luces. Gracias a Dios no me ha llegado el bill de electricidad. ¿Por qué celebrar la Navidad? Pastor, ¿por qué celebrar la Navidad? Porque celebramos la Navidad no como un cumpleaños, pero sí como el evento en la historia humana que Dios Padre utilizó para enviar a su Hijo Jesús, Dios hombre, para vivir una vida perfecta, morir en una cruz como pago del pecado y luego resucitar al tercer día con un cuerpo glorificado y así derrotar el poder del pecado y de la muerte en la vida de todo aquel que pone su fe en Él. Y por eso vamos a celebrar la Navidad. En diciembre, en enero, en febrero. No me caería mal un pan de jamón en marzo. ¿Qué le parece? Iglesia, el pecado y la muerte siguen activos. No sé si se ha dado de cuenta. Por eso es que existen las funerarias. El pecado y la muerte siguen activos. Sin embargo, en Jesús su poder ha sido derrotado y por eso es que somos una iglesia que ponemos nuestra fe en Jesús. Lo más seguro que sí, este cuerpo va a morir, pero el que pone su fe en Jesús va a recibir un cuerpo glorificado para vivir junto a Él por la eternidad. Y eso me emociona. Eso me emociona. Y con eso digo que con Dios sí se puede ir. ¿Cuántos reciben este mensaje? Te invito a que, ahí donde está sentado, cierre sus ojos. Y vamos a caminar con Dios al agradecer su sacrificio en la cruz del Calvario. Iglesia, Dios muestra su amor al venir como humano, a derrotar el poder del pecado, al vivir perfectamente y a derrotar el poder de la muerte, al resucitar de entre los muertos. Le invito a que tome un momento para agradecer a Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario. En sus propias palabras, agradezca a Dios por el regalo, por la esperanza de la vida eterna. Amado Dios, hoy junto a tu iglesia agradecemos. Te agradecemos, Dios Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario y a resucitar al tercer día. Padre, para que podamos vivir con la esperanza
de que el pecado ha sido derrotado, la muerte ha sido derrotada. Padre, que un día no muy lejano, igualmente resucitaremos así como Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Resucitaremos con un cuerpo glorificado para vivir en tu reino perfecto y eterno. Gracias, Señor. Vamos a caminar con Dios y le invito a que pida perdón por sus pecados. Pídale perdón a Dios. Reconozca su necesidad urgente de Él. Sea su primer día en esta iglesia, ya tenga más de 50 años en el Evangelio, necesitamos a Jesús diariamente. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ten misericordia de mí. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Confiésele su pecado a Dios. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Iglesia, vamos a caminar con Jesús. Y le pido ahora que en estos próximos momentos, en sus propias palabras, se comprometa nuevamente a caminar con Él. Comprométete. En sus propias palabras, dile: Señor, hoy me comprometo a caminar junto a ti. Esta semana estaré caminando junto a ti, Señor. Entrégale tu corazón, entrégale tus planes, entrégale tu voluntad. Iglesia, ¿realmente deseas vivir para la gloria de Dios? Iglesia, ¿realmente deseas que el Espíritu Santo te ayude a llegar a ser todo lo que Cristo quiere que seas? Comprométete a caminar con Dios. Amado Dios, junto a tu iglesia, hoy me comprometo a caminar junto a ti. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por la oportunidad de congregarme aquí. Pero Padre, esta semana quiero caminar cada momento junto a ti. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Iglesia, ahora invito a que nos preparemos para celebrar la Santa Cena. Acuérdense que la Santa Cena es una ceremonia que Jesús creó para que recordemos el precio que Él pagó para salvarnos y así poder nuevamente centrar nuestra vida en Él. Iglesia, recordemos que el pan representa su cuerpo que fue quebrantado para el perdón de nuestros pecados y el vino representa su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado, para que seamos perdonados y así podamos heredar la vida eterna. Iglesia, recordemos que cuando tomamos la Santa Cena, lo que estamos declarando es que Jesús, sin ti no tengo vida, no tengo esperanza. Jesús, con mi cuerpo y con mi espíritu, hoy me comprometo a ti. Y si usted es una persona que conscientemente está practicando una vida, busca practicar la obediencia a Dios, ya reconoció que es un pecador en necesidad de un Salvador y ya ha invitado por fe a Jesús a ser su Señor y Salvador. Acuérdese que esto es una celebración personal, una celebración que usted debe hacer conscientemente. Es un compromiso delante de Dios de caminar junto a Él. Le invito a que pase adelante a tomar los elementos para que podamos celebrar la cena de Jesús. Puede pasar en estos momentos.
Iglesia, ya cuando llegue a su asiento, te invito a que tome un momento para seguir practicando el arrepentimiento, la confesión de pecado y el compromiso de seguir a Jesús diariamente. No pierda esta oportunidad. Agradezca a Dios. Agradezca a Dios el hecho de que se hizo parte de su creación para experimentar lo que nosotros los humanos experimentamos. Agradezca a Dios el hecho de que Él te ama exuberantemente. Agradezca a Dios el hecho de que Él nos amó primero y hoy tenemos la oportunidad de amarle a Él. Agradezca a Dios el hecho de que Él vino del cielo a la tierra para que tú y yo tengamos la oportunidad de ir de la tierra al cielo. Le invito a que tome unos momentos y agradezca a Dios. Que ese amor que tenemos hacia Dios sea evidenciado en nuestra vida diaria, así como cuando queremos agradar a aquellas personas que amamos. Así Dios desea que tú le agrades, porque le amas. Deseas agradarlo a Él con tu vida, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus decisiones. Porque así como Jesús dio su vida, hoy tú le puedes dar la tuya a Él. Y no temerle a la muerte. Y saber que la naturaleza pecaminosa en ti ya está vencida. Y saber que eres una persona libre para obedecer y vivir en las bendiciones de Dios para ti. Le invito a comer el pan, que simboliza el cuerpo quebrantado de Jesús en la cruz del Calvario, para el pago de nuestros pecados. Participemos, iglesia. Le invito a que levante el brazo que tiene libre y reciba el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios. Diga: yo soy una persona perdonada. Soy una persona perdonada. Y esta semana mostraré que soy una persona perdonada y amada. Dijo Jesús: hacer esto en memoria de mí. El vino representa la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. Participemos, iglesia. Denle un aplauso a nuestro Dios. Amado Dios que estás en el cielo y que estás aquí presente. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, podemos celebrar que somos personas perdonadas.
Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tu sacrificio en la cruz del Calvario derrotó el pecado en nuestras vidas. Gracias porque tú, al resucitar, Señor, al tercer día, hoy ya no le tememos a la muerte. Somos personas que hemos recibido la vida eterna. Y hoy te agradecemos y podemos vivir como personas llenas de esperanzas, llenas de amor. Y es por eso que ahora vamos a cantar, Padre, de tu gran amor. Vamos a cantar, Padre, de esa gran esperanza que hemos recibido. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, y amén. Que Dios me los bendiga.